Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Bienvenidos a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogás en Colombia. En el video pasado alcanzamos a hablar de la historia del autogás, sobre todo en los Estados Unidos, alrededor de la Primera Guerra Mundial, antes y después en la posguerra. Hoy vamos a comenzar hablando del origen del gas vehicular en Europa y para ello vamos a hablar de algo que se conoce como el gasógeno y nos vamos a ir hacia la Europa de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial habían unos países que se denominaban los del Eje, que estaban liderados por la Alemania nazi, por el Reino de Italia en cabeza de Benito Mussolini y el Imperio del Japón. Y por el otro lado estaban los aliados, que eran los franceses, los estadounidenses, los británicos, apoyados también por Canadá y por Australia, y los soviéticos. Pues resulta que Benito Mussolini era seguidor del partido nazi de Hitler. Él en Italia era alimentada desde el punto de vista energético por todo el petróleo que le suministraba Alemania desde los campos de Rumania, y por eso era que Italia tenía su petróleo. Un momento del tiempo en que con la ayuda del ejército alemán fueron a sacar petróleo al norte de África. Para eso se fueron los denominados Deutsches Afrika Korps o los DAK, que era simplemente el ejército alemán nazi destinado a esa zona del norte de África, a una zona desértica en lo que hoy es Libia, que para ese entonces era una colonia británica. Ya para ese entonces empezaba a escasear el petróleo. Había una persona muy importante ahí del ejército nazi que se llamó Erwin Rommel, y han sacado películas y hay infinidad de libros acerca del general Rommel. Era un general que no compartía muchas ideas de Hitler, especialmente las ideas antisemitas. Ser antijudío no lo proclamaba él, y se caracterizó en la historia porque fue una persona muy caballerosa. Dentro de los nazis él fue, digamos, él pasó a la historia como una persona muy caballerosa, y él era llamado el zorro del desierto. ¿Por qué lo apodaban el zorro del desierto? No solo por su sagacidad, tuvo mucho éxito en esa campaña, no militarmente, pero sí en cuanto al hallazgo de petróleo en Libia. Él participó en eso y dice la historia, quién sabe, de pronto tampoco es que sea tan cierto, que ese apodo del zorro del desierto se lo dieron porque como los zorros arañan la tierra en busca de alimento, él hacía con todo su ejército nazi, arañaba la tierra con el ejército italiano también en busca de ese petróleo que estaba a grandes profundidades. Y ese disfraz propanito, aquí recordando los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Menos mal no viviste en esa época. La Segunda Guerra Mundial no fue algo menor. Mucha gente lo perdió todo, inclusive la vida. Además, en esa época Italia se quedó sin combustible. Resulta que Hitler tomó la decisión de invadir la Unión Soviética, y como el petróleo escaseaba para ese entonces y era muy necesitado por los nazis, porque ellos, recuerden que ellos tenían submarinos, tenían los famosos Panzer, que eran los tanques, todo ese equipo era movido por medio de diésel, de combustible diésel, eran a diésel todos esos. Entonces él, en ese afán de invadir a la Unión Soviética para ir detrás de un energético que había allá, porque allá producían una gasolina de mucho más octanaje que le servía a los aviones que él tenía, porque eran aviones de combustión interna, con motores de combustión interna. Entonces él tenía esa debilidad, era en el tema de los motores de los aviones. Él movía su flota de submarinos, su flota de Panzer, pero no podía mover los aviones de la Unión Soviética, meterse allá para sacar eso. Entonces, en ese afán, él le cortó el suministro del petróleo a Italia. Mucha gente piensa que los que le cortaron el suministro a los italianos fueron los aliados, y no fue así. Fue el mismo Hitler que le cortó, y entonces los italianos no tuvieron más opciones que recurrir al gas que extraían de combustibles sólidos. Aquí vemos algunas fotografías donde los vehículos tenían que andar con unos tanques atrás. Ahí se quemaba madera y carbón mineral, y eso producía un gas, y con ese gas hacían funcionar los motores. Aquí vemos unas ollas, o inclusive en estos tipos de vehículos que desarrollaron para la época el famoso Volkswagen Kübelwagen. ¿Quién diseñó el Volkswagen Kübelwagen? Que fue esto lo desarrolló el señor Ferdinand Porsche, al mismo tiempo que desarrolló el Volkswagen Escarabajo, el carro del pueblo, por un pedido de Hitler. Y estos carros, que especialmente se hicieron 50.000 solo para ese periodo de la guerra y solo para los Afrika Korps, eran refrigerados por aire en un motor trasero, porque precisamente iban para el desierto, y aquí en la parte delantera tenían el depósito de gas, y esa razón de estar con ese capó tan inclinado hacia el frente era porque ahí iba el depósito de gas. Eso sucedió en la guerra, y esos fueron los principios del gas vehicular en Europa. Posteriormente, ese gasógeno, ya en el periodo de la posguerra,
tierra, se empezó a promocionar mucho, sobre todo en España y en Italia también. Y fue prácticamente la época donde se popularizaron las primeras conversiones a gas en Europa. Y de todas maneras, quedó para la historia ese icono de esos vehículos de los Volkswagen del desierto. ¡Hey! Este video no está patrocinado. Si quieres patrocinar el próximo video, escríbenos al email o a nuestro número de WhatsApp. Ahora, en el contexto latinoamericano del gas vehicular, hay dos países que tienen mucha tradición en gas, en GLP, inclusive de muchos años atrás. Antes de que llegara el GNV, el gas con el gas natural, ya México desde los años 70, 80 y Perú desde los años 90 tenían mucha experiencia en el tema del GLP automotriz. Ya hoy en día ellos, fuera de que convierten a GLP, convierten a gas natural, a GNV. Mientras que en el sur del continente, Argentina tuvo mucha tradición con gas natural comprimido desde los años 80 y aunque actualmente también usa GLP, no es mucha la proporción. ¿Qué países contemporáneos con gas natural vehicular que hayan tenido un desarrollo interesante? Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, sobre todo Bolivia con unos campos grandes que descubrieron también en Bolivia. Perú también se desarrolló mucho últimamente en GNV a través del proyecto de gas que se llama Camisea, importantísimo. Básicamente los actuales países que ya tienen un proyecto de GNV andando, estamos hablando de Costa Rica que tenía tradición del GLP desde hace muchos años, Panamá que tiene también tradición y ellos tienen unas terminales muy importantes de almacenamiento, lo mismo que República Dominicana y Puerto Rico. En el caso de Chile que ya empezó, Paraguay, está el caso de Honduras y Guatemala, El Salvador. Básicamente todos los países centroamericanos tienen tradición de GLP automotriz. Y proyectos estancados, está el tema de Venezuela, es un proyecto que digamos que murió. El proyecto de gas vehicular prácticamente se estancó desde la muerte del presidente Hugo Chávez. Ellos tenían un proyecto muy interesante, alcanzaron a avanzar mucho, pero finalmente no se dio inclusive una devolución de gas que nos tenían que hacer a través de un gasoducto que se hizo conjunto, un gasoducto binacional que se llamó el gasoducto Bicentenario, que entraba por la zona del norte de Colombia, en La Guajira, y era para desarrollar todo ese proyecto de gas en Venezuela, en el occidente de Venezuela, y finalmente es un proyecto que podemos decir que está estancado, estando ellos sentados encima del tesoro. Finalmente tienen todo el energético, pero no tienen pues la disposición de hacer algo. Lo mismo Uruguay ni siquiera ha avanzado un proyecto con GNC, mientras que los argentinos avanzaron mucho, los uruguayos no, también porque pues no tienen esa facilidad del energético, pero ahora con tanto disponibilidad y oferta de gas en el mundo, que es muy fácil de obtener en algunos puertos, están apenas estudiando la posibilidad de poder desarrollar algo con GLP. En el caso de Nicaragua, aunque Nicaragua tiene algo de GLP desarrollado, no está del todo como proyecto. De todas maneras se cometen algunos errores desde el punto de vista de los tanques de almacenamiento en los carros. No es lo más adecuado que están haciendo, aunque tratan de impulsar su proyecto. Llegó, pioneros del auto GLP en Colombia. Evoluciona tu forma de avanzar. Estamos en Barranquilla. Ya para el caso de la historia del gas vehicular en Colombia, y hablamos de esta historia porque precisamente está muy ligada al tema del propano en Colombia y la historia del propano, podíamos prácticamente decir que los primeros vehículos que se convirtieron a gas en el interior del país fueron unos autobuses que se convirtieron con equipo americano en Bogotá y en Neiva, con una empresa transportadora que se llamaba Transportes Santa Lucía, y en el año 97 lo que era GNC, gas natural comprimido, que era una subsidiaria de Promigas, quien había desarrollado el proyecto en la costa atlántica, sobre todo en la ciudad de Barranquilla, de gas vehicular pero natural. Aquí ya en Bogotá crearían la primera estación de suministro llamada ES Santa Lucía, con gas que provenía directamente de La Guajira. Muchos vehículos de reparto de gas propano funcionaban y aún hoy en día funcionan con GLP, antes de que existiera la regulación de autogas GLP. Entonces eso es una cosa que hay que resaltar de los inicios del proyecto de gas vehicular. Aunque de todas maneras acá, en la primera década del 2000, se desarrolló con el tema del gas natural. Puntos importantes, hitos en la historia de ese proyecto de gas vehicular. Se empieza a consolidar el proyecto del año 2001 hacia acá, con conversiones masivas en taxis, montajes de talleres, estaciones de suministros. En el año 2011 se inaugura el primer sistema de transporte masivo tipo BRT, que quiere decir Bus Rapid Transit, a gas en Colombia, que lo hizo Metroplus en Medellín, lo hizo con vehículos a gas, esos articulados
empleados, fue el primer proyecto. Y se resalta el aporte que ha tenido las empresas públicas de Medellín en ese proyecto de gas, sobre todo en la región antioqueña. Ya para el año 2018 llegaron muchos buses articulados para el proyecto Transmilenio a gas, más de alrededor de 740 buses. Eso lo que hizo fue disparar el consumo para gas vehicular. Y en el 2021 llegaron ya otra flota, más o menos de unos 400 vehículos padrones para las rutas alimentadoras de Transmilenio. Entonces esos proyectos han aportado mucho a consolidar el gas vehicular como tal, aunque se ha hecho con gas natural. Pues hoy en día tenemos más de 600.000 vehículos acumulados en el proyecto de gas vehicular, con alrededor de las 900 estaciones de suministro y 150 talleres autorizados. De aquí para adelante pensamos hacer eso es en GLP. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. En este cuadro podemos observar la participación por fuente de energía en la canasta energética nacional en un comparativo de 43 años, del año 75 al año 2018. Vemos cómo en el año 75 la gente utilizaba mucho la leña, básicamente sí, se utilizaba mucho la leña. Hoy en día eso ha bajado sustancialmente después de 43 años y sin embargo se espera que eso sea cero utilizando GLP. Ese es uno de los objetivos que tiene la industria de GLP, es bajar ese consumo de leña y de carbón. En el caso del fuel oil o de combustible para calderas también se logró avanzar muchísimo en estos tiempos. Parte del consumo fue reemplazado por gas. El tema del diésel, del combustible diésel, que en esas épocas era más o menos del 4%, subió mucho. Básicamente en todos estos años hemos tenido una dieselización muy importante del parque automotor colombiano y al igual que la electricidad pues ha venido ganando terreno. En el tema de la gasolina nosotros vemos que aunque no hay un consumo aparentemente muy alto, en 43 años que no haya crecido mucho, la razón es que los carros que operan con gasolina hoy en día son más eficientes. En la medida en que fue pasando el tiempo, los carros eran más eficientes, menos contaminantes, consumían menos gasolina, entonces teníamos un parque muy alto de vehículos a gasolina, pero que consumían menos. Entonces el comparativo por eso no cambió mucho. El crecimiento del diésel pues ha estado siempre ligado al transporte de carga y del desarrollo de la construcción también en Colombia. En la medida en que la construcción avanza, pues se necesitan volquetas, se necesitan camiones tipo trompos de cemento y otro tipo de maquinaria para la construcción. Entonces también ayudó mucho a aumentar ese consumo del diésel. SSM Gas, 30 años en el sector automotriz, diseño, desarrollo, fabricación de autopartes para GNV, GLP e industria. ¿Tienes algunos datos interesantes, Propanito? El 31 de agosto de 2015 se dio a conocer al mundo el mayor hallazgo de gas natural en el Mediterráneo, entre las costas de Egipto e Italia. 30 billones de pies cúbicos de gas. Hoy en día, más de 2.7 millones de vehículos utilizan GLP en Italia. No se les olvide, por favor, al final del video, verificar con el código QR con el link para que pasen a leer la revista, que hay cosas muy interesantes en la revista para profundizar en más temas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.